Hola, hola. Bueno, hoy mientras limpiaba mi vitrina, vi a mi Blade Layer ahí mirándome y pensé, este modelo merece su propia review. Así que vamos allá. Este es el Blade Layer Attack Booster High-End Master Model escala 1.72 de Kotobukiya, un kit que mide aproximadamente 22 centímetros de largo por 10 centímetros de alto y 8 centímetros de ancho, con un total de más de 350 piezas y sí, es uno de esos modelos que impresiona más mientras lo miras. Además, en el mercado actual suele encontrarse entre los 80 y 120 dólares dependiendo de la tienda y su disponibilidad. El Blade Layer es una evolución directa del Chill Layer, piloteado por Van en la serie The Zoid Chaotic Century. Un detalle importante es que según la ficha técnica, el Blade Layer mide 8,2 metros de alto, 23,8 metros de largo y pesa alrededor de 120 toneladas. Vamos con un dato curioso. En el anime, el Blade Layer parece ser casi del mismo tamaño que Zoids más pequeños, como lo es el caso del Comando Wolf. Esto se cree que fue una decisión para facilitar la animación como tal, dado que, en su manga y las Battle Stories, el Blade Layer como tal se describe como mucho más grande. De hecho suele ser el doble de grande que un Comando Wolf, lo cual lo hace ser un verdadero león mecánico y bastante imponente. Este tipo de diferencias son parte de lo que hace especial a la franquicia, dado que, de acorde al medio en el cual se vea, esto puede variar de tamaño y de hecho su historia, ya que el manga y el anime como tal presentan historias diferentes, siendo el manga una historia mucho más cruda que lo que se vio en el anime, pero que en sí no está completa. El kit de Kotobukiya realmente hace justicia al diseño. Las espadas como tal son desplegables, el sistema de articulaciones es bastante sólido y los attack booster traseros lo hacen ver aún más agresivo. Algo que no siempre se suele mencionar es que el Blade Layer además está equipado con el 3D Dual Sensor para rastreo y puntería, un cañón de choque doble que se encuentra en el pecho del modelo como tal, refrigeradores en las patas para disipar el calor durante el combate y por supuesto su característico escudo de energía, el cual está dado por la evolución del Chill Layer. Si tomamos todos estos datos, tenemos que no es solamente un Zoid que es bastante vistoso y atractivo a la vista, sino que también es uno de los Zoids más equilibrados en combate dentro de la franquicia. Ahora vamos con sus pros. El nivel de detalle es bastante impresionante, es bastante perceptible como tal que es una maqueta de exhibición, presenta excelentes articulaciones para realizar bastante poses dinámicas y en cuanto a sus accesorios y armas vienen bastante bien representados dentro del kit con los attack booster como tal como plus. Y como tal, ahora sus contras. Es frágil en algunas uniones, sobre todo en lo que corresponde a lo que son las patas y las armas. Sí se tienden a soltar y a salir. El armado puede ser algo tedioso, ya que sí presenta varias piezas pequeñas como tal, otras cuestas que encajen y tienen que hacerse algunos reajustes para que se genere un calce perfecto. Y en sí presenta un precio que igualmente es elevado. Y actualmente es un kit que en sí es difícil de conseguir, ya que supuestamente está descontinuado.
¿Vale la pena tener un Blade Lightyear Attack Booster en tu colección? Yo diría que sí, sobre todo si eres fan de Zoids y quieres algo que realmente luzca en vitrina. Eso sí, prepárate para invertir tiempo y cariño en el armado, y quién diría que por limpiarlo también terminaría dedicándole todo un video. Bueno, te dejo con algunas tomas que le hice a este modelo, ya que hay que aprovechar que lo tuve que sacar a limpiar, y igualmente terminé haciéndolo un poco customizado por algunos colores que yo decidí cambiar ya que no me gustaban tanto. Bueno, si te ha gustado la review de esta semana, no olvides suscribirte y igualmente darle like a este video. E igualmente cuéntame qué otro Zoid debería traer al canal, o bien cuál es tu Zoid favorito de la serie y o franquicia. Estaré leyendo tus comentarios.